Hay algo surrealista en regresar a casa antes de lo esperado. El avión de transporte militar aterrizó con un golpe fuerte, y cuando los motores rugieron hasta detenerse, finalmente me permití un momento de alivio. 2 semanas antes de lo planeado. 2 semanas más cerca de casa. Estaba listo para ver a Elena y Liam, para respirar el aroma de mi propia casa y para escuchar a mi hijo rebotar las paredes. El aire en la base se sentía extrañamente tranquilo. No había explosiones lejanas, no había charlas urgentes por radio, solo un silencio inquietante que me dejó intranquilo. Mi cuerpo, aún activado por años de combate, se negaba a relajarse. Cada músculo estaba tenso, cada instinto en alerta. No era preparación para el combate, era otra cosa. Algo más parecido a la inquietud. Subí al taxi que me llevaría de vuelta a los suburbios. El conductor, un hombre callado con ojos amables, parecía intuir mi estado de ánimo. No me presionó con preguntas sobre mi uniforme o despliegue. En cambio, mantuvo sus ojos en la carretera, el zumbido del motor llenando el silencio. Mientras conducíamos, las calles familiares comenzaron a desplegarse ante mí. La cafetería que Elena amaba, ahora remodelada, la escuela de Liam con una nueva capa de pintura y un patio de recreo más grande. Todo se veía igual, pero no del todo correcto. Había cambios sutiles, como si el tiempo hubiera seguido adelante sin esperarme. Pero eso estaba bien, ¿no? La vida no se congela para un hombre en despliegue. Elena y Liam probablemente se habían ajustado a sus propios ritmos en mi ausencia. Volvería y me integraría a esos ritmos de nuevo. Recuperaría los cumpleaños y los hitos que me perdí. Al menos eso me decía a mí mismo. Cuando el taxi giró hacia mi calle, me incliné hacia adelante, ansioso por ver la casa de estilo colonial que había sido mi ancla durante años. Había recreado este momento en mi mente 1000 veces. Liam corriendo hacia mis brazos. La sorpresa de Elena convirtiéndose en lágrimas de alegría. Era una escena perfecta en mi mente. La realidad, sin embargo, no era tan pintoresca. Lo primero que noté fue el jardín. Ya no estaban las queridas hortensias de Elena, las que ella había perfeccionado durante años. En su lugar, había arbustos genéricos, plantados en filas ordenadas como soldados en desfile. Era extraño. Esas flores eran prácticamente su identidad. ¿Por qué las reemplazaría? Luego, la casa misma. Estaba impecable, incluso prístina, pero se veía vacía, como si le hubieran limpiado el alma. No había juguetes esparcidos en el césped. No había señal de la bicicleta de Liam apoyada contra el porche. Las cortinas estaban cerradas, ocultando lo que hubiera dentro. Cuando el taxi se detuvo, la señora Henderson, nuestra vecina, salió a su porche. Se congeló al verme, su expresión cambió entre sorpresa y algo que parecía sospechosamente lástima. ¿Lástima? ¿Por mí? Abrió la boca como para decir algo, pero pareció pensarlo mejor. Sin decir palabras se dio la vuelta y se apresuró a entrar, con la puerta cerrándose de golpe. Pagué al conductor. Ella ordenó mi bolsa de viaje, y me quedé allí un momento, mirando la casa. Mi casa. Debería haber sentido como hogar, pero no fue así. En cambio, sentí que estaba a punto de entrar en territorio enemigo. Aún así, avancé. La llave entró en la cerradura sin esfuerzo. El clic familiar de los pasadores ofreció un breve destello de confort. Pero en cuanto empujé la puerta, ese confort desapareció. Lo primero que me golpeó fue el olor, o más bien, la falta de él. Las velas de vainilla de Elena, las que encendía cada noche, habían desaparecido. En su lugar había un vacío estéril, casi clínico. Las paredes, antes cubiertas de fotos de nuestra familia, estaban desnudas. Los muebles estaban ahí pero parecían intactos, como una sala de exhibición en lugar de un espacio vivido. ¿Nathan? ¿Alena? Llamé, mi voz resonando en el silencio. Sin respuesta, caminé por la casa, mis sentidos entrenados para el combate captando cada detalle. Las pequeñas marcas en el suelo de madera donde Liam solía correr con sus autos de juguete estaban desvanecidas. Las encimeras de la cocina, antes llenas de los experimentos de repostería de Elena, estaban impecables. No solo la casa se veía diferente,
Se sentía diferente, fría, impersonal, como un lugar esperando a que alguien más se mudara. Lo único que parecía habitado era el montón de correos sin abrir en la encimera de la cocina. Revistas de facturas, unos pocos sobres dirigidos a Elena. Mi nombre estaba conspicuamente ausente. Dejé mi bolsa de viaje cerca de las escaleras y miré el vacío a mi alrededor. Mis instintos afinados por años de supervivencia y ambientes hostiles gritaban que algo estaba mal. ¿Pero qué? No podía poner el dedo en ello todavía. Pero sabía una cosa con certeza. Lo que sea que me esperaba en esta casa no era el regreso a casa con el que había soñado. Algo estaba mal. Iba a descubrir qué. No esperaba que mi hijo Liam fuera quien rompiera mi mundo. La casa se sentía tan extraña, tan vacía de vida, que apenas tuve tiempo de procesarlo antes de escuchar el estruendo de pequeños pies. Entonces, ahí estaba. Liam bajando las escaleras con una velocidad que podría competir con cualquier velocista. ¡Papá!, gritó, su voz quebrándose de emoción. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó sobre mí, casi haciéndome perder el equilibrio. Sus brazos rodearon mi cuello con un agarre tan fuerte que me pregunté si pensaba que desaparecería si lo soltaba. «Hey, amigo», dije, con la voz gruesa. Dejé caer mi bolsa y me agaché a su nivel, abrazándolo bien. Dios, se sentía tan pequeño, tan frágil en mis brazos. Su cabello olía débilmente al champú que Elena solía comprar. Coco, quizás. Ya no estaba seguro. Sabía que regresarías. Susurró, su voz temblorosa. Sabía que lo harías. Te extrañé mucho, dije, separándome solo lo suficiente para mirar su rostro. Sus mejillas estaban más delgadas, sus ojos más viejos, demasiado viejos para un niño de 8 años. Había un cansancio en su mirada que no estaba antes de que me fuera. «¿Qué pasa, Liam?», pregunté. Mi estómago se hace nudos. No respondió de inmediato. En cambio, se mordió el labio y miró hacia otro lado, como si debatiera si contarme algo o no. Fue entonces cuando noté sus manos. Estaban agarrando mi uniforme como un salvavidas, sus pequeños dedos enrollados en la tela, con una intensidad que me partió el corazón. «Está bien», dije suavemente. «Puedes contarme cualquier cosa. Ya estoy aquí». Dudó un momento más antes de soltarlo. «Mamá es una iglesia». «¿Iglesia?», repetí, confundido. No era domingo. Elena tampoco era particularmente religiosa. «Mamá es una iglesia». «¿Iglesia?», repetí, confundido. No era domingo. Elena tampoco era particularmente religiosa. «Se va a casar», añadió, su voz apenas un susurro. Lo miré fijamente. Las palabras no entraban al principio. Mi mente se negó a procesar lo que acababa de oír. «¿Casada?», repetí, como si decirlo en voz alta lo hiciera tener sentido. «Con el tío Mark», continuó Liam, sus palabras cayendo ahora rápido. «Están todos ahí. Abuela, abuelo, tía Lucy». Se detuvo, observándome con cuidado, esperando mi reacción. Por un momento, el mundo se inclinó. El suelo bajo mis pies se sintió inestable, como si hubiera pisado un campo de batalla lleno de trampas ocultas. Tuve que bloquear las rodillas para no tambalearme. Tío Mark, mi mejor amigo, mi supuesto hermano de armas, el hombre en quien confiaba para cuidar de mi familia mientras estaba fuera. Sentí una ira fría empezar a hervir en mi pecho, pero me obligué a mantener la calma por el bien de Liam. «Cuéntame todo, amigo», dije, manteniendo la voz firme. «¿Cuándo empezó esto?». El ceño de Liam se frunció mientras intentaba armar la historia. «El tío Mark empezó a venir mucho después que te fuiste. Al principio era solo para cenar. Luego empezó a dormir en el sofá a veces. Mamá dijo que era porque estaba solo». Mis manos se cerraron en puños, pero mantuve el tono mesurado. «¿Y cuándo ellos...?» «Hace unos meses», dijo Liam, su voz quebrándose. «Hace unos meses», dijo Liam, su voz quebrándose. «Los escuché hablando tarde en la noche. No sabían que estaba despierto. Dijeron que elegiste el ejército en lugar de nosotros, que no querías volver a casa». Mi corazón se rompió al ver las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero no les creí.
añadió rápido, su voz subiendo en desesperación. Recordé lo que me dijiste antes de irte, que nos protegías, que nos amabas. Lo abracé de nuevo, dejándolo llorar en mi hombro. Mi mente procesó cada palabra que había dicho, armando el rompecabezas. Mark no solo me había traicionado, se había insertado en mi vida, robado mi familia y manipulado a mi hijo. La pura audacia quemaba como una herida fresca. Nunca dejé de amarte, susurré a Liam. ¿Nunca lo dudes? Él asintió contra mi hombro, su pequeño cuerpo temblando, pero cuanto más me contaba, más me daba cuenta de la profundidad de su traición. Las fotos mías que habían desaparecido de las paredes, las rosas en el jardín reemplazadas por arbustos, el silencio en la casa que antes estaba llena de risas. Todo había sido intencional, un borrado lento de mi existencia. ¿Quieres ir a la iglesia?, le pregunté con la voz tensa. ¿O prefieres quedarte aquí? Liam se apartó y me miró, su rostro firme, decidido. Voy contigo, papá. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que esta es tu casa. Dios, estaba orgulloso de él. Mi hijo, mi pequeño valiente guerrero. Entonces vamos, dije, con voz baja y firme. Es hora de recordarles lo que significa realmente la lealtad. Me levanté, tomando su mano en la mía. La casa ya no se sentía como un hogar, pero eso no importaba. No me quedaría aquí. Iba a enfrentar esta traición de frente. Al salir, el sol parecía demasiado brillante, el aire demasiado limpio. Se sentía mal, como si el mundo debiera reflejar la tormenta dentro de mí, pero no iba a dejar que esa tormenta me consumiera. Tenía una misión ahora, y no iba a fallar. Conducir hasta la iglesia se sentía como una misión. El tipo de misión donde no sabes exactamente qué encontrarás, pero sabes que no será bueno. Liam se sentó a mi lado. Su mano pequeña apretaba la mía mientras yo manejaba por las calles familiares. Apretaba la mandíbula cada vez que pasábamos otro punto de referencia ligado a la vida de mi familia. Nuestra vida. Una vida que aparentemente ya no existía. La radio tocaba una canción pop ligera, pero apenas la oía. Mi mente corría por cada escenario posible. Mark y Elena, mi mejor amigo y mi esposa. Sonaba absurdo incluso en mi cabeza, como una mala trama de telenovela, pero las pruebas que Liam compartió eran imposibles de ignorar. Papá. La voz de Liam irrumpió en mis pensamientos. ¿Sí, amigo? ¿Estás enojado? Lo miré. Su cara tan seria, llena de preocupación, me tocó algo profundo en el pecho. No contigo, dije firmemente. Nunca contigo. Pero con mamá y el tío Mark, no respondí de inmediato. ¿Cómo explicar la tormenta de emociones que giraban dentro de mí? La traición, la ira, el dolor, el puro desconcierto. Estoy molesto, Liam, finalmente dije. Pero ahora mismo estoy concentrado en arreglar las cosas, asintió solemnemente, como si entendiera mucho más de lo que un niño de 8 años debería. La iglesia apareció a la vista, un edificio pintoresco con altas torres blancas y vitrales. El estacionamiento estaba lleno, con autos que conocía demasiado bien. La SUV de mis padres, el sedán negro llamativo de Mark, el pequeño hatchback favorito de Elena. Estacioné al fondo del lote, fuera de la vista de la entrada principal. Mis manos apretaron el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que entrara corriendo, que exigiera respuestas, que sacara a Mark de la camisa por el cuello. Pero me obligué a mantener la calma. Años de entrenamiento militar me habían enseñado una cosa sobre todas. Control. Los estallidos emocionales no ganan batallas. La estrategia sí. Me volví hacia Liam. Quédate cerca de mí, ¿vale? Asintió. Su rostro decidido reflejaba mi propio semblante. Caminamos hacia la iglesia, el tenue sonido de la marcha nupcial flotando por las puertas abiertas. Se sentía obsceno, como escuchar una nana en zona de guerra. Mis pasos eran pesados, deliberados, cada uno un recordatorio para mantener la compostura. La puerta lateral estaba entreabierta y la empujé sin dudar. Adentro, la iglesia era un mar de caras conocidas. Amigos, familia, vecinos,
Todos cómplices en esta traición. Todos habían sabido, todos habían elegido celebrar esta boda en lugar de apoyarme. Mis ojos se posaron en el altar, y allí estaba ella. Alena, mi esposa, vestida con un vestido blanco que sabía debió costar una fortuna, junto a Mark. Él lucía arrogante, seguro, con la mano descansando casualmente en la parte baja de su espalda. Los dedos del organista se congelaron a media nota cuando las puertas se golpearon detrás de mí. Cada cabeza se giró al unísono. Una ola de suspiros y susurros recorrió la congregación. Entré en el pasillo, Liam a mi lado. Mis botas resonaron contra el piso pulido mientras caminaba hacia ellos, mi mirada fija en Elena y Mark. No quiero interrumpir, dije, mi voz cortando el silencio atónito. Solo vine a felicitar a los recién casados. El rostro de Mark palideció. Su sonrisa confiada desapareció en un instante. El ramo de Elena tembló en sus manos, sus ojos grandes de shock y culpa. Alex, tartamudeó, su voz casi inaudible. No, dije tajante. Me giré hacia la congregación, barriendo con la mirada ese mar de caras familiares. Cada una parecía encogerse bajo mi escrutinio. Asegurémonos de que todos aquí sepan lo que realmente está pasando, dije, con tono frío y deliberado. Mientras yo estaba en el extranjero, luchando por este país, mi esposa y mi mejor amigo decidieron hacer como si nada, y ahora decidieron oficializarlo, con la bendición de mi propia familia. Los susurros crecieron, una energía nerviosa se extendió por la sala. Mark, dije, volviendo a mirarlo, estuviste a mi lado en combate. Juraste respaldarme. ¿Y así me pagas? Alex, escúchame. Mark comenzó, levantando las manos en un gesto de conciliación. Pero no escuché. Mi puño conectó con su mandíbula antes de que terminara la frase. Él retrocedió, agarrándose la cara, con sangre goteando de su labio. La sala estalló en caos. Elena gritó, dejando caer su ramo. Mi madre avanzó, con el rostro pálido. Alex, por favor, no, le dije interrumpiéndola. Eligieron su bando, todos ustedes lo hicieron. Ahora vivirán con las consecuencias. Me volví hacia Elena, que estaba congelada en su lugar, lágrimas corriendo por su rostro. No solo me traicionaste a mí, dije con voz baja y fría. Traicionaste a Liam, traicionaste a nuestra familia, y nunca podrás deshacer eso. Agarrando la mano de Liam, me di la vuelta y caminé por el pasillo, la multitud abriéndose como el mar rojo ante mí. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Su silencio lo decía todo. Al salir, la luz del sol se sintió dura y deslumbrante. Respiré hondo, intentando calmar la adrenalina que corría por mí. ¿Estás bien, papá?, preguntó Liam en voz baja. Lo miré, su joven rostro lleno de preocupación. Estoy bien, amigo, dije, apretando su mano. Vamos. Tenemos trabajo que hacer, porque esto no era el final, esto era solo el comienzo. Después del espectáculo en la iglesia, no fui directo a casa. Conducir se sentía más seguro que detenerse. Mantenía mi mente ocupada, mis manos activas y mi enfoque agudo. Liam se sentó en silencio en el asiento trasero, hojeando uno de los cómics que le había comprado antes de mi último despliegue. No lo leía. Sus ojos seguían moviéndose hacia el espejo retrovisor, vigilándome como si él fuera el adulto en esta situación. ¿A dónde vamos, papá?, preguntó finalmente con voz tímida. A buscar a alguien que pueda ayudar, respondí. Mi tono era firme, pero mi agarre al volante delataba mi tensión. No iba a dejar que Mark, Alena ni nadie más pensara que habían ganado. Si querían jugar sucio, bien, yo jugaría más inteligente. Mi mente ya calculaba, categorizaba, planeaba. Si algo me enseñó el ejército, es que ninguna batalla se pelea solo. Necesitas aliados, información y estrategia. Ahora tenía muchas preguntas y pocas respuestas. Una hora después, llegué a un edificio discreto en las afueras de la ciudad. Era una estructura pequeña y cuadrada con letras descoloridas en la puerta que decían Centro de Apoyo Vederón. Para cualquiera más, era solo otra oficina con pocos recursos que ofrecía ayuda a militares en dificultades. Para mí,
Era la puerta a un tipo de apoyo que nadie en mi vida anterior podía entender. Toqué 2 veces y esperé. Unos momentos después, la puerta se abrió para revelar a Sara Torres. Sara era de esas personas que te hacían sentir en atención solo con mirarte. Pequeña, de ojos agudos y eficiente. Había pasado años en inteligencia militar antes de retirarse y dedicar su vida a ayudar a veteranos a navegar las batallas civiles. No había hablado con ella desde mi despliegue, pero si alguien podía ayudarme a ordenar este desastre, era Sara. Alex, dijo con expresión inescrutable. Escuché que estabas de regreso. ¿Qué pasa? Señalé a Liam, que se mantenía atrás, inseguro en este nuevo ambiente. Mucho, dije con voz grave. ¿Podemos hablar adentro? Asintió y se hizo a un lado. Sus ojos agudos se suavizaron brevemente al posar en Liam. Entra, chico. Pareces que necesitas un refrigerio. Adentro, la oficina estaba desordenada pero cómoda, con muebles desparejos y un leve olor a café. Liam se acomodó en un sofá con un jugo que le dieron, y yo me apoyé en el escritorio, reuniendo mis pensamientos. Suéltalo, dijo Sara, cruzándose de brazos. Tienes esa mirada como si acabaras de entrar en una emboscada. Le conté todo. El silencio de Elena durante mis últimas semanas de despliegue, los cambios en la casa, la bomba que Liam soltó sobre la boda, la traición a la que me enfrenté en la iglesia. Cuando terminé, la mandíbula de Sara estaba tensa y sus ojos ardían. Mark Weston, dijo, escupiendo casi el nombre. Ese hijo de puta engreído. Le levanté la mano para detenerla. Sí, él. Y no solo él. Mis padres, mi hermana, Elena, todos están involucrados. Me borraron, Sara. Reescribieron nuestras vidas mientras yo estaba al otro lado del mundo. Sara no hizo las preguntas obvias. Ella sabía mejor. En cambio, asintió y agarró un cuaderno de su escritorio. Bien. Esto es lo que hacemos. Primero, reunimos información. No das un paso sin saber quiénes son tus verdaderos enemigos, con qué recursos cuentan y qué esqueletos esconden en sus armarios. Asentí. Por eso había venido a ella. No solo estaba enojado, estaba siendo estratégico. Mark tiene mucho que perder, continuó Sara. Si ha estado acercándose a Elena, probablemente cometió errores. La gente como él siempre los comete. Empezaré a investigar sus finanzas, negocios, vida personal, igual que con Elena. ¿Y mis padres? Pregunté, con voz más fría de lo que quería. Financiaron esta boda, lo ayudaron. Entonces son cómplices, dijo Sara sin rodeos. Pero empezamos por el eslabón más débil. Alguien en ese grupo sabe algo que no quiere que descubras. Lo encontramos y aplicamos presión, y si no se quiebran, lo harán. Personas como ellos siempre lo hacen. No están hechos para este tipo de peleas. Miré a Liam, que estaba concentrado en su jugo, pero claramente escuchaba. Está aprendiendo. Liam, dije suavemente. ¿Por qué no exploras la biblioteca que está atrás? Hay algunos libros y juegos. Necesito hablar con Sara un minuto. Vaciló, pero asintió, alejándose con los hombros un poco tensos. Sara esperó hasta que estuvo fuera de la vista. ¿Cómo está aguantando? Es fuerte, dije. Demasiado fuerte para su edad. No merece nada de esto. No, no lo merece, asintió Sara. Por eso vamos a asegurarnos de que ganes esta batalla. Durante la siguiente hora trazamos un plan. Sara sacó algunos registros preliminares en su laptop, información pública que insinuaba secretos más profundos. La compañía de Mark tenía inconsistencias en sus declaraciones de impuestos. Elena había hecho varios retiros grandes de nuestra cuenta conjunta. Mis padres habían transferido dinero a una cuenta no registrada justo cuando dejé de tener noticias de ellos. No era mucho, pero era un comienzo. Cuando salí de la oficina, mi cabeza giraba con posibilidades. Liam subió al coche sin decir palabra, y sentí el peso de sus preguntas no expresadas. Papá, dijo finalmente, mientras arrancaba el motor. ¿La señorita Sara nos va a ayudar? Ya lo está haciendo, dije, mirándolo por el espejo retrovisor. Pero esto va a tomar tiempo, amigo. No solo luchamos para ganar, luchamos para asegurarnos de que nunca más nos hagan daño.
asintió solemnemente, su carita llena de determinación. ¿Como una misión? Exacto, dije. Y no pierdo misiones. Mientras nos alejábamos, sentí el primer destello de esperanza desde que bajé de ese avión. Esto no era solo una pelea por venganza, era una pelea por justicia, y no estaba luchando solo. Los días después de esa primera reunión con Sara, se sintieron como prepararse para un despliegue otra vez. La diferencia era que esta vez, el campo de batalla no estaba en el extranjero. Era mi vida. Y el enemigo no se escondía en las sombras. Eran personas que conocía, personas en las que había confiado, personas que no tenían idea de la guerra que acababan de invitar. Sara trabajó rápido. En 48 horas tenía un dossier preliminar que mostraba mucho más claro la red de traición. Me entregó la carpeta con su manera directa y la abrí con mezcla de miedo y determinación. Las finanzas de Mark Weston eran un desastre. Por todo su encanto y porte pulido, había cometido serios errores en sus negocios. Había discrepancias en las declaraciones fiscales de su empresa, proyecciones infladas para inversores y rumores de recortes en contratos. No solo estaba moralmente arruinado, estaba al borde de la ruina financiera. Luego estaba Elena, mi esposa, o al menos la mujer que solía ser. Sara había rastreado varias transacciones sospechosas relacionadas con ella. Una cadena de retiros de nuestra cuenta de ahorros conjunta, siempre justo por debajo del límite que activaría una revisión bancaria. El dinero se había canalizado hacia lo que parecían gastos personales, un guardarropa nuevo, cenas caras, incluso un pago por una escapada privada a un resort del que nunca había oído. Mis padres no eran mejores. Habían transferido dinero a la cuenta de Mark meses antes de mi regreso bajo el disfraz de inversiones familiares. Mi hermana, Lucy, había sido igual de cómplice, actuando como intermediaria entre Mark y Elena para cubrir sus huellas. No era solo una traición, era una conspiración completa. Y yo era la víctima que habían descartado sin dudar. Entonces, ¿cuál es el plan? Pregunté a Sara, inclinándome mientras revisábamos las pruebas en su pequeña oficina. Ella sonrió con ese tipo de sonrisa que indica que alguien se arrepentirá de haberla enfrentado. Aplicamos presión, una pieza a la vez. Personas como Mark y Elena están acostumbradas a controlar la narrativa. Les vamos a quitar eso. Me gusta cómo suena eso. Paso 1. Golpear a Mark donde más duele. El primer golpe fue un aviso anónimo a su mayor inversor. El contacto de Sara en el mundo financiero envió documentación de los negocios turbios de Mark. Nada demasiado condenatorio aún, solo suficiente para hacerlos detenerse y empezar a hacer preguntas. En días, los socios de Mark estaban en pánico, retirándose de acuerdos y congelando cuentas. Casi podía imaginar su cara cuando comenzaron las llamadas. Paso 2. Aislar a Elena. Sara descubrió que Elena usaba su carrera de docente como escudo, pintándose como una madre trabajadora y dedicada abandonada por un soldado frío. La verdad, por supuesto, era menos halagadora. Sara revisó sus registros de empleo y encontró varias quejas enterradas en su archivo. Padres descontentos con su profesionalismo, colegas preocupados por su comportamiento. Nada que por sí solo llamara la atención, pero puesto en un informe detallado, mostraba a alguien no apta para el pedestal donde ella misma se había colocado. Enviamos ese informe anónimamente a la junta escolar. El resultado: una revisión formal de su puesto. Paso 3. Exponer la complicidad familiar. Me obligué a no dejar que las emociones me dominaran cuando se trataba de mis padres. La traición aún dolía en formas que no podía expresar, pero canalicé ese dolor en concentración. Sara encontró pruebas de su implicación financiera en la boda de Mark y Elena, junto con correos electrónicos discutiendo cómo manejar mi posible regreso. Esos correos me enfurecieron. El tono calculador de mi padre, las justificaciones de mi madre, la indiferencia casual de Lucy. Todo estaba ahí, en blanco y negro. No eran solo participantes pasivos, lo habían planeado paso a paso. Compilamos la evidencia en un paquete ordenado y la enviamos a sus amigos y asociados comerciales más cercanos. Anónimamente, por supuesto. No pasó mucho hasta que empezaron a llamarme. No respondí. Paso 4. Mantenerse un paso adelante.
Esto no se trataba solo de contraatacar. Se trataba de mantener el control. Sara y yo pasábamos horas cada noche planificando cada movimiento, anticipando sus respuestas y planeando contramedidas. Me enseñó a pensar como ellos, a predecir sus siguientes pasos. Elena intentó recuperar el control contando su historia a amigos en común. Mark intentó estabilizar su negocio, buscando nuevos inversores. Mis padres comenzaron el control de daños, organizando cenas y reuniones para salvar su reputación. Cada vez que ellos se movían, nosotros respondíamos con más fuerza. La primera grieta real llegó cuando Mark asistió a renunciar, citando acusaciones de acoso. Sara había descubierto las quejas y se aseguró que llegaran a oídos correctos. Sin ella, la empresa de Mark comenzó a desmoronarse más rápido de lo que él podía tapar los huecos. Luego, vino la decisión de la junta escolar de poner a Elena en licencia administrativa. Los susurros públicos sobre su vida personal la convirtieron en una carga que no podían ignorar. Mis padres perdieron terreno después. Las invitaciones a eventos sociales desaparecieron. Sus amigos se distanciaron del escándalo creciente. Incluso Lucy recibió el trato frío y los rechazos educados. Proteger a Liam. A través de todo, Liam fue mi ancla. Me aseguré de que estuviera protegido del daño lo más posible. Cuando hacía preguntas, respondía con honestidad, pero con suavidad. Quería que entendiera que la justicia no se trata de ira ni de venganza. Se trata de consecuencias. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá viendo una película, se volvió hacia mí y dijo: «Estás luchando por nosotros, ¿verdad, papá?». Asentí, alisándole el cabello. «Siempre, amigo, siempre». La primera fase de nuestro contraataque estaba completa. Las piezas encajaban, pero esto era solo el comienzo. La guerra estaba lejos de terminar, y yo estaba listo para lo que viniera, porque si pensaban que los dejaría destruir mi vida y salir ilesos, estaban muy equivocados. El día que llegaron los papeles legales, se sintió como una emboscada nueva. Fueron entregados por mensajero, cuidadosamente sellados en un sobre manila con el nombre del abogado de Elena. Supe qué eran antes de abrirlo. Custodia. El documento estaba lleno de jerga legal, pero la esencia era simple. Elena y Mark solicitaban la custodia completa de Liam. Su argumento: yo era un veterano inestable, consumido por la ira e incapaz de proporcionar un hogar estable. Me senté en la mesa de la cocina, leyendo cada línea con creciente incredulidad. La audacia era asombrosa. Las palabras pintaban un cuadro de mí como un peligro para mi propio hijo. Un hombre consumido por los horrores de la guerra, incapaz de distinguir la realidad de la paranoia. Cerré la carpeta y la dejé sobre la mesa, mirándola como si pudiera morderme. Por un momento, la ira hirvió bajo mi piel, pero entonces la voz de Liam llegó desde la sala. Canturreaba para sí mismo, construyendo alguna estructura de Lego sobre la mesa de café, felizmente inconsciente de la tormenta que se avecinaba. No los dejaría llevárselo, ni ahora ni nunca. La primera llamada que hice fue a Sara. «Esto no es solo una batalla», dije con voz baja y firme. «Ahora es una guerra». Sara, tranquila como siempre, respondió sin perder el ritmo. «Entonces aseguremos que estés listo. Mándame los papeles y comenzaré a investigar». «No estás luchando solo, Alex». Fue la primera vez que me permití sentir un destello de alivio. En pocos días, Sara había armado una contraofensiva que haría sentir orgulloso a cualquier general. Primero, me presentó a María González, una abogada de derecho familiar con reputación de ser tan afilada como un bisturí. María era una fuerza de la naturaleza, ese tipo de abogada que puede sonreír mientras destruye el argumento del oponente. Revisó la solicitud de custodia y su expresión se oscureció con cada página. «Están tratando de usar tu servicio militar en tu contra», dijo, con voz tensa por la ira. «Es repugnante, pero no inesperado. La buena noticia es que tenemos la verdad de nuestro lado y la vamos a usar», explicó nuestra estrategia. No solo se trataba de defenderme, era exponerlos, sus manipulaciones, sus mentiras, sus intentos de alejar a Liam de mí. Todo lo que habían hecho sería expuesto en la corte. Las semanas siguientes fueron una vorágine de preparación. Sara trabajó su magia, reuniendo pruebas que pintaban un cuadro muy diferente
al que Elena y Mark querían vender. Primero, reunimos testigos de carácter, compañeros soldados, oficiales al mando, incluso psicólogos militares, todos dispuestos a testificar sobre mi estabilidad y carácter. El coronel Davidson, mi ex jefe, fue particularmente enfático en su apoyo. El mayor Reed es uno de los oficiales más disciplinados y equilibrados que he tenido el privilegio de comandar, dijo en su declaración escrita. La idea de que es inestable no solo es falsa, es un insulto a su servicio. Luego estaba la documentación. Sarah tenía grabaciones de Elena y Mark instruyendo a Liam para mentir sobre mí, susurrándole veneno al oído cuando creían que estaba dormido. Teníamos registros financieros que mostraban el mal uso de los fondos conjuntos, sus intentos de pintarme como ausente mientras gastaban mi dinero. Sarah incluso rastreó correos electrónicos entre Elena y Mark, discutiendo estrategias para desacreditarme en la corte. Eran, por decir poco, condenatorios. Llegó el día de la audiencia de custodia, y entré a la sala con la cabeza en alto. María estaba a mi lado, su maletín lleno de pruebas capaces de hundir un barco. Liam se mantuvo cerca de mí, su pequeña mano apretando la mía con fuerza. Elena y Mark ya estaban sentados, su abogado irradiando confianza. Pero la confianza empezó a resquebrajarse cuando María comenzó su argumento inicial. Desarmó sus reclamos pieza por pieza. Hablemos de ese supuesto comportamiento inestable, dijo, con tono afilado como una navaja. Aquí están las evaluaciones psicológicas del mayor Reed, todas muestran una salud mental ejemplar. Y aquí están las grabaciones de la señora Reed y el señor Weston instruyendo a Liam para mentir sobre su padre. La sala quedó en silencio mientras sonaban las grabaciones. La voz de Elena era inconfundible mientras susurraba instrucciones a Liam. Solo di: a veces papá te asusta, que se enoja mucho. Es lo mejor, cariño. El rostro de Elena palideció y su abogado se apresuró a recuperarse, pero ya era demasiado tarde. María continuó su ataque, presentando registros financieros, testimonios de carácter e incluso trabajos escolares de Liam, que incluían ensayos sobre cuánto extrañaba a su papá. El momento más poderoso fue cuando Liam tomó el estrado. Al principio estaba nervioso, pero al mirarme para recibir confianza, su seguridad creció. Me dijeron que mintiera sobre mi papá, dijo claramente. Pero mi papá es un héroe, me ama y me protege. Es el mejor papá del mundo. Elena rompió en llanto. Mark murmuraba entre dientes mientras el juez lo silenciaba con una mirada dura. Cuando finalmente habló el juez, sus palabras fueron como un peso que se levantaba de mi pecho. El mayor Reed ha demostrado no solo su idoneidad como padre, sino su compromiso inquebrantable con el bienestar de su hijo. Se concede la custodia completa al mayor Reed. Las visitas de la señora Reed serán supervisadas y se anotarán sus intentos de manipular a su hijo en futuros procesos. Exhalé un suspiro que no sabía que retenía. Liam corrió hacia mí, abrazándome la cintura mientras lágrimas me punzaban los ojos. Saliendo victoriosos, mientras dejábamos la corte, Elena intentó acercarse, con la cara llena de lágrimas. «Alex, por favor», suplicó. «Podemos arreglar esto». Me volví hacia ella, con voz fría. «Ya tomaste tu decisión, Selena. Ahora vivirás con ella». Liam apretó mi mano mientras salíamos al sol. Por primera vez en semanas, sentí que finalmente éramos libres. Esta batalla había terminado, pero la guerra estaba lejos de terminar. No tuve que esperar mucho para que empezaran las consecuencias. Una vez concluida la batalla por la custodia, supe que era hora de pasar a la ofensiva. La victoria en la corte era solo una pieza del rompecabezas. La justicia debía ir más allá de los límites legales. No buscaba venganza. Quería que la verdad fuera innegable, fuerte y en todas partes. Ahí entró Mia Collins. Mia era una periodista con reputación de exponer los secretos sucios que arruinan reputaciones y carreras. Nos conocimos una noche tarde en la oficina de Sarah. Su blog de notas ya estaba lleno de preguntas garabateadas antes de que yo siquiera entrara. No perdió tiempo con cortesías. «Vamos al grano, Mayor Reed», dijo, con la pluma en mano. «Tienes una historia increíble. Asegurémonos de contarla bien». Y así le conté todo. La traición, las mentiras, la batalla por la custodia.
Le entregué documentos, grabaciones, estados financieros, todo lo que Sara y yo habíamos recopilado en los últimos meses. Mia escuchó atentamente, con los ojos entrecerrados mientras las piezas encajaban. Realmente pensaron que se saldrían con la suya. Murmuró, pasando las pruebas. No contaban con que regresarías, respondí. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. No, no lo hicieron. Pero están a punto de aprender por qué no debieron subestimarte. 2 semanas después, el artículo apareció en la portada del periódico local. El titular era brutal y no dejaba lugar a malentendidos. Traicionado en el campo de batalla, la lucha de un soldado por la justicia contra familia y amigos. La historia fue implacable. Mia no solo escribió sobre la traición, pintó un cuadro vívido de lo que significa para un soldado desplegado luchar por su país mientras su familia conspira en su contra. Detalló las prácticas fraudulentas de Mark Weston, las fechorías financieras de Elena y la complicidad de mis padres en todo el esquema. Ella citó el testimonio del coronel Davidson, describió la batalla por la custodia e incluso incluyó extractos de los ensayos escolares de Liam sobre cuánto extrañaba a su papá. Pero el golpe real llegó en forma de fotos. Ahí estaba Elena, en un vestido de novia, parada junto a Mark en el altar. Mis padres y mi hermana estaban sentados en la primera fila, sonriendo, celebrando la unión de la traición. Junto a estas, aparecían imágenes mías en zonas de combate, rodeado de compañeros soldados, viviendo condiciones que ellos ni siquiera podían imaginar. El contraste era condenatorio. El impacto fue casi inmediato. En pocas horas, el artículo se volvió viral. Las redes sociales explotaron de rabia. Grupos militares compartieron la historia ampliamente, condenando las acciones de Elena, Mark y mi familia. Comentarios inundaron la página web del periódico, algunos de veteranos que habían vivido traiciones similares, otros de civiles horrorizados por la audacia de todo esto. La comunidad de veteranos se unió a mi lado. El apoyo llegó de personas que ni siquiera conocía, compañeros soldados, sus familias, incluso civiles que entendían los sacrificios que hicimos. Mark, Elena y mis padres, por otro lado, se convirtieron en parias casi de la noche a la mañana. El socio de negocios de Mark empezó a retirarse de los acuerdos. Los inversores exigían explicaciones. En pocos días, las acciones de su empresa se desplomaron y fue obligado a renunciar como CEO. La junta escolar de Elena la puso en licencia indefinida, citando la controversia como distracción. Los padres de sus alumnos exigieron su remoción, llamándola una vergüenza. En cuanto a mis padres, su círculo social se evaporó. Sus amigos que antes celebraban su estatus, ahora los evitaban, sin querer asociarse con el escándalo. Mi hermana Lucy enfrentó un rechazo similar. Su reputación como agente inmobiliaria confiable quedó en ruinas. La primera llamada fue de mi madre. «Alex, tenemos que hablar», dijo con voz temblorosa. «Esto se ha salido de control». «Ya tomaste tu decisión, ¿recuerdas?», respondí con frialdad. «Ahora debes lidiar con las consecuencias». Ella empezó a llorar, pero yo no sentí ninguna simpatía. Era demasiado tarde para eso. Después llamó Mark. Su tono era más enojado, más desesperado. «Has destruido todo, Alex. Mi negocio, mi reputación». «No destruí nada», interrumpí. «Eso lo hiciste tú mismo el momento que me traicionaste». El mensaje de Elena fue el más lastimoso. Dejó un buzón de voz, su voz quebrada por la emoción. «Alex, por favor, podemos arreglar esto por Liam». Lo borré sin escuchar el resto. Lo que no entendían, lo que se negaban a aceptar, era que esto no se trataba de venganza. Se trataba de asegurar que la verdad saliera a la luz. Habían pasado meses, quizá años, reescribiendo la narrativa, borrándome de mi propia vida. Ahora yo había retomado la pluma. El artículo no solo expuso sus acciones, los obligó a enfrentar la realidad de lo que hicieron. Sus mentiras no resistieron el peso del escrutinio público, y Liam, él, vio todo. Vio cómo el mundo se unía detrás de nosotros, cómo la gente reconocía la verdad de lo ocurrido. Eso le dio algo que yo no podía poner en palabras. Vindicación. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá,
Se volvió hacia mí y dijo: «Ya no pueden hacernos daño, ¿verdad?» «No», dije, abrazándolo fuerte. «No pueden». Las consecuencias continuaron durante semanas. Cada vez que Elena, Mark o mis padres intentaban reconstruir, otra ola de la historia surgía. Grupos de veteranos aparecían en eventos públicos donde Mark intentaba salvar las apariencias, compartiendo conversaciones en voz alta sobre lealtad y traición. Los intentos de Elena de pintarse como víctima eran ahogados por sus propias acciones, expuestas para que el mundo las viera. ¿Y mis padres? Quedaron a la deriva en su silencio. Sus vidas cuidadosamente diseñadas se desmoronaban hasta volverse irrelevantes. Esto no fue solo una victoria. Fue un mensaje. Para ellos, para cualquiera que pensara que la traición no tiene consecuencias. Esto era justicia. A menudo he oído decir: el karma siempre te alcanza. Viendo cómo se desarrollaban las consecuencias de las decisiones de mis enemigos en tiempo real, me di cuenta que el karma no solo los alcanzaba, los estaba aplastando. Cada decisión que tomaron, cada mentira que dijeron y cada traición que orquestaron, les volvía como un tsunami que no podían esquivar. El primero en caer fue Mark. Su imperio empresarial, ya debilitado bajo el escrutinio público tras el artículo, se desplomó espectacularmente. Pistas anónimas, gracias al impecable trabajo de inteligencia de Sara, revelaron contratos fraudulentos, declaraciones fiscales falsificadas y malversación de fondos. En una semana, la SEC inició una investigación. En la segunda semana, la empresa de Mark fue retirada de la bolsa. Los inversores huyeron más rápido que ratas de un barco que se hunde. Mark intentó mantener las apariencias, pero el estrés era visible. Las últimas imágenes de vigilancia que Sara me envió lo mostraban paseando fuera de su oficina, sudando a través de su traje hecho a medida mientras hablaba agitado por teléfono. Parecía menos el encantador confiado en quien alguna vez confié y más un hombre al borde del colapso. Luego llegaron las demandas. Uno a uno, antiguos socios y clientes lo denunciaron, reclamando pérdidas por sus prácticas fraudulentas. Sus facturas legales crecieron más rápido de lo que podía pagar. Su imagen pulida como empresario exitoso se hizo trizas, reemplazada por titulares que lo calificaban de estafador. El golpe final llegó cuando su asistente renunció, citando un ambiente laboral hostil. La renuncia vino acompañada de una queja formal que provocó una investigación de recursos humanos. Al terminar todo, Mark no era solo un paria financiero, era tóxico. Elena no corrió mejor suerte. El artículo de Mia fue brutal, pero lo que vino después fue peor. Los padres en su escuela, ya inquietos tras las revelaciones, empezaron a investigar su pasado. En pocos días, quejas sobre su comportamiento poco profesional resurgieron. Momentos que ella había desestimado como insignificantes, ahora tenían el peso de la opinión pública. La junta escolar la puso en licencia administrativa, pero eso no fue suficiente para los padres indignados. Los susurros crecieron, convirtiéndose en demandas. Circuló una petición para su remoción permanente. Yo me mantuve al margen. No necesitaba echar más leña al fuego. La verdad hacía todo el trabajo por mí. La gota que colmó el vaso llegó cuando un grupo local de veteranos se enteró de la historia. Organizaron protestas afuera de la escuela, sosteniendo carteles que decían: «La traición tiene consecuencias, apoyen a los soldados, no a sus traidores». Elena renunció al día siguiente, pero su caída no terminó ahí. Los retiros de la cuenta conjunta que Sara descubrió no eran solo sospechosos, eran potencialmente ilegales. Cuando mi abogada María solicitó restitución financiera durante el divorcio, Elena no pudo justificar sus acciones. La corte le ordenó devolver cada centavo que había tomado, dejándola ahogada en deudas. Su vida social se evaporó de la noche a la mañana. Amigos en quienes confiaba para apoyo se distanciaron, sin querer asociarse con su escándalo. Al final del mes, Elena se mudó de la ciudad, refugiándose en un pequeño apartamento donde nadie conocía su nombre ni su historia. Mis padres y mi hermana pensaron que podrían aguantar la tormenta, pero subestimaron el poder de la exposición. Su papel en la traición era innegable, documentado en correos electrónicos, transacciones financieras e incluso fotografías.
Sara se aseguró de que su implicación llegara a las personas adecuadas, socios comerciales, amigos del club campestre y líderes comunitarios. No pasó mucho para que las invitaciones desaparecieran. Los socios de negocios de mi padre, ya cautelosos por culpa por asociación, lo forzaron a retirarse anticipadamente. Su reputación cuidadosamente cuidada como hombre de negocios astuto y confiable fue reemplazada por conversaciones susurradas sobre su comportamiento poco ético. El estatus social de mi madre, que antes era su orgullo y alegría, se desintegró. Cada junta y comité benéfico que presidía le pidió renunciar. Sus amigos, sin arriesgar sus propias reputaciones, cortaron lazos sin dudar. Lucy, mi hermana, enfrentó las consecuencias más duras. Su carrera inmobiliaria se basaba en la confianza. Confianza que se evaporó en cuanto se supo su papel en la traición. Los clientes cancelaron contratos, su licencia fue suspendida y ella se encontró al borde de la ruina financiera. Su matrimonio no sobrevivió a la caída. Su esposo, furioso por las repercusiones financieras y sociales, solicitó el divorcio. La parte más satisfactoria de su ruina no fue verlos caer. Fue saber que lo hicieron ellos mismos. No levanté un dedo para fabricar pruebas o torcer la verdad. Todo lo que sufrieron fue resultado directo de sus propias acciones, expuestas para que el mundo las viera. Mark terminó viviendo en un apartamento pequeño, trabajando en un empleo humilde para sobrevivir. Alena intentó reconstruir su vida en otro estado, pero los susurros de su pasado la siguieron a donde quiera que fuera. Mis padres se retiraron a su casa de vacaciones, pero ni siquiera allí pudieron escapar del estigma. Lucy, que antes se mostraba tan orgullosa en su posición, terminó trabajando en un empleo minorista solo para mantener las luces encendidas. En cuanto a mí, no sentí triunfo ni satisfacción, solo alivio. Alivio de que Liam y yo finalmente pudiéramos avanzar, libres de sus manipulaciones. Una noche, mientras Liam y yo jugábamos ajedrez en la mesa de la cocina, me miró y preguntó: «Papá, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué nos lastimaron?». Me detuve, considerando mis palabras cuidadosamente. A veces, amigo, la gente deja que su egoísmo los domine. Piensan que pueden tomar atajos y no pagar por ellos, pero la vida no funciona así. Asintió solemnemente, luego movió su torre para revisar mi rey. «Bueno, ellos perdieron». Sonreí, alisándole el cabello. «Sí, lo hicieron. Porque al final del día, esto no se trataba solo de ganar. Se trataba de asegurarnos de que nunca más pudieran lastimarnos. La verdad fue su perdición. ¿Y Liam y yo? Finalmente éramos libres. Reconstruir una vida después de la traición es como reconstruir una casa después de una tormenta. Es desordenado, lento y requiere una base sólida. Las victorias en la corte y las consecuencias de exponer la verdad fueron solo el comienzo. Liam y yo todavía teníamos que recoger los pedazos de lo que se había roto. Las primeras semanas en nuestra nueva casa de alquiler fueron extrañas. Las paredes estaban desnudas, las habitaciones demasiado silenciosas, y el aire llevaba un peso que no podía sacudir. Pero una tarde, sentado en el sofá, viendo a Liam apilar tranquilamente sus legos, me di cuenta de que la única manera de avanzar era reconstruir, no solo un hogar, sino una vida. Liam necesitaba consistencia. Necesitaba saber que, pase lo que pase, yo estaba allí para él. Cada mañana preparaba el desayuno, tostadas quemadas y huevos revueltos al principio, pero mejoré. Lo acompañaba a la parada del bus, algo que nunca había hecho antes de los despliegues. Cuando llegaba a casa, estaba ahí, preguntando por su día, ayudando con la tarea y jugando a atrapar la pelota en el jardín. Una noche, mientras estábamos en el suelo armando una nueva estantería, Liam levantó la vista y dijo: «Es bueno tenerte en casa, papá. De verdad esta vez». Me detuve, con el destornillador en la mano, y le di una pequeña sonrisa. «Es bueno estar en casa, amigo. De verdad esta vez». Esos momentos se convirtieron en la base de nuestra nueva vida. Mientras Liam se adaptaba rápido, yo tenía mis propias batallas que librar. Hubo noches que me quedaba despierto, repasando cada traición en mi cabeza, mis padres, mi hermana, Elena, Mark.
Sus caras me atormentaban, sus palabras resonaban en mi mente. Una noche, me encontré mirando el teléfono, debatiendo si llamar a mi madre. Una parte de mí quería gritar, exigir respuestas. La otra quería cerrar ese capítulo para siempre. Elegí lo último. En lugar de enfocarme en el pasado, me lancé a crear un futuro para Liam y para mí. Abrí una firma de consultoría con Sarah, Reed Security Solutions, especializada en ayudar a veteranos a hacer la transición a la vida civil mientras enseñamos a las empresas sobre lealtad y ética. Se sentía bien trabajar con personas en las que confiaba, construyendo algo que importaba. Liam tenía preguntas. Muchas. ¿Por qué mamá y el tío Mark hicieron lo que hicieron? ¿Por qué no los detuvieron la abuela y el abuelo? ¿Por qué las personas lastiman a otros? No tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa. Quería que Liam creciera entendiendo la importancia del honor y la integridad. Teníamos largas conversaciones durante la cena, jugando ajedrez, o mientras paseábamos al perro que habíamos adoptado. Idea suya, por supuesto. Le contaba historias sobre mi tiempo en el ejército, sobre los hombres y mujeres que estuvieron a mi lado, sobre los sacrificios que hicimos unos por otros. La lealtad importa, amigo, decía. Es lo que nos hace fuertes, lo que nos hace buenos. No seré como ellos, respondió una noche. Lo prometo, papá. Y le creí. Conforme los meses se convirtieron en años, Liam prosperó. Se volvió más fuerte, más seguro y más decidido. Se unió al equipo de fútbol, sacó buenas notas y hasta empezó a ayudarme con pequeñas tareas en la consultoría. Un día llegó de la escuela con un trabajo para escribir sobre alguien que lo inspirara. Me eligió a mí. Escribí sobre cómo luchaste por mí, papá, dijo, entregándome el papel. No solo en la corte, sino aquí. Cada día. No tuve palabras. Solo lo abracé, el pecho apretado por la emoción. 5 años después, Liam y yo estábamos en la graduación de la Academia Militar. Él tenía 13 años, alto para su edad, y se comportaba con una confianza que me llenaba de orgullo. Me habían invitado a hablar a los cadetes graduados, compartiendo lecciones sobre lealtad y las consecuencias de la traición. Al subir al escenario, vi a Liam sentado entre Sarah y Jessica, mi ahora esposa, una viuda militar que entendía los sacrificios que habíamos hecho. Honor, comencé. No es solo una palabra, es una elección. Es la base de quiénes somos y lo que hacemos. Serán puestos a prueba en el campo de batalla y en la vida. Y cuando eso pase, recuerden esto. Sus decisiones los definen, y las consecuencias de esas decisiones los seguirán para siempre. Los cadetes asintieron, sus rostros llenos de determinación, y en la audiencia, los ojos de Liam brillaban de orgullo. Esa noche, al volver a casa, Liam preguntó, ¿crees que se arrepienten por lo que nos hicieron? Lo pensé un momento. Probablemente, dije. Pero su arrepentimiento no es lo que importa. Lo que importa es que no dejamos que eso nos rompiera. Construimos algo más fuerte. Sonrió, asintiendo. Sí, lo hicimos. Mientras el sol se ponía afuera, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas, sentí una paz que no había sentido en años. Liam era feliz. Nuestra vida era estable, y las personas que intentaron destruirnos vivían con las consecuencias de sus decisiones. No solo reconstruimos nuestras vidas, construimos un legado, uno fundado en honor, resiliencia y el vínculo inquebrantable entre un padre y su hijo. Y mientras veía a Liam reír con Jessica en la cocina, supe que teníamos algo que ellos nunca podrían quitar, un futuro lleno de esperanza, fuerza y verdad. Por primera vez en mucho tiempo me sentí libre.